considerar antes de dar el paso a integrar sistemas de gestión y qué normas ISO son las que se integran comúnmente. Empecemos. Quiero contarte, antes de entrar en el tema, que el uso de sistemas de gestión ha crecido rápidamente en los últimos años. Desde la mejora de la calidad hasta la eficiencia energética y el desempeño ambiental, han llevado a que las empresas busquen alcanzar mejores resultados y las herramientas óptimas en su gestión diaria. En la búsqueda de la mejora continua y el desempeño sostenido, las organizaciones se han visto impulsadas por la necesidad de crecer a través del desarrollo de un sistema de gestión eficaz, ágil e integrado, que sirva como apoyo a resolver los desafíos, establecer nuevas metas más competitivas y, sobre todo, a aprovechar las oportunidades dentro de su contexto. Antes de profundizar más sobre los sistemas integrados de gestión, recapitulemos conceptos básicos. ¿Qué es un sistema de gestión? Un sistema de gestión, para explicarlo de forma fácil, es la forma en la que una empresa organiza sus elementos para alcanzar uno o varios objetivos. Se conoce como sistema porque enlaza o une cada uno de los elementos de la organización. Es algo así como el cuerpo humano. Cada función del cuerpo realiza una función diferente, pero son uno solo. Trabajan como equipo para mantener al ser humano vivo. Bajo esta misma premisa, un sistema de gestión trata de unificar cada una de las áreas de la empresa y asegurar que se desarrollen las funciones esperadas, trabajando en equipo y garantizando el logro de los objetivos. ¿Qué es entonces un sistema integrado de gestión? Como su mismo nombre lo indica, es la unión o la integración de varios sistemas de gestión. Míralo así. Es como un árbol, en donde cada sistema de gestión es una rama, pero están conectados y basados en un mismo tronco, la organización. Dependiendo de los resultados que quiera buscar, la empresa puede integrar 1, 2 o 3 sistemas de gestión. Un sistema de gestión integrado fusiona sus procesos de gestión ISO en un sistema conveniente, lo que reduce las molestias, el desperdicio y refina el cumplimiento. Con procesos y procedimientos predefinidos, brindan a las empresas una mano para lograr las mejores prácticas en materia de calidad, impacto ambiental, salud y seguridad ocupacional y muchas más. Con un solo sistema para supervisar, Soy Heidi Banqués Mendoza, asesora de la Gobernación de Bolívar en temas relacionados con la formulación de proyectos de inversión, proyectos sociales y políticas públicas para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Para mí la metodología PM4R ha sido una experiencia significativa y de gran valor para seguir fortaleciendo la gestión y las buenas prácticas en cada uno de los proyectos que me son asignados, aplicando los 7 pasos que son importantes para lograrlo y que antes desconocí. Por eso hoy doy las gracias al BID y a Gestum Total por la oportunidad de desarrollar este espacio de aprendizaje significativo, que será de gran valor para seguir avanzando en cada uno de los proyectos que seguiré formulando para el beneficio de todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Certificado por BID. Bueno, habiendo visto el video, vamos a iniciar con el logro de la clase. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, como ya hemos mencionado, es la implementación de los sistemas integrados de gestión. Algo que tenemos que tener en cuenta es que para conocer o implementar lo que es un sistema integrado de gestión, tenemos que tener varios conceptos claros, desde las definiciones hasta lo que es la gestión del proceso que nosotros vamos a realizar. ¿Okay? Entonces, algo que tenemos que iniciar son con las definiciones básicas. ¿Okay? Bueno, la primera definición que nosotros tenemos es la definición propia de lo que es un sistema integrado de gestión. ¿Qué es? En realidad, el sistema integrado de gestión es una herramienta
de gestión sistemática, que se caracteriza por ser trazable. ¿Qué cosa quiere decir? Que se va a hacer evidenciable y yo voy a poder ver cada uno de los procesos. Y este proceso me va a permitir unificar todos los sistemas de la empresa en un único sistema, en una única gestión, con el objetivo de reducir los costos y maximizar resultados. Cuando hablamos de un sistema integrado de gestión, hablamos propiamente de la integración de 3 sistemas de gestión, lo que es la gestión de calidad, la gestión de medio ambiente y la gestión de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. Bueno, actualmente ya se han venido integrando o adicionando algunos otros sistemas como el sistema antisoborno, pero en realidad es un plus que se le da a lo que es la parte de sistemas integrados, porque se basa propiamente en estos 3 sistemas. Bueno, como habíamos mencionado, ya el sistema integrado se basa en la unificación de varios sistemas, ¿no? Dentro de lo que es el sistema de calidad, el sistema de medio ambiente, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero todos estos sistemas de gestión, en este caso de gestión de calidad, ¿en qué se basan? Se basan en lo que es la necesidad de qué? De los clientes. Con la necesidad, es decir, nosotros nos basamos en la necesidad de los clientes, por lo cual nosotros vamos a realizar procesos, vamos a realizar estandarizaciones, vamos a realizar todo lo que son procedimientos con la finalidad de ¿qué? De darle al cliente un producto de calidad y generar la satisfacción del mismo. Y esta satisfacción en este caso, sin perjudicar tanto lo que es el medio ambiente, sin perjudicar todo lo que es la protección y la salud del trabajador, y asimismo establecer un sistema eficiente dentro de lo que es el sistema empresarial. ¿Ok? Entonces, para ello nosotros tenemos como base lo que es el talento humano, ¿no? Es decir, la persona, el trabajador, es la esencia y el centro de todos estos sistemas de gestión de calidad. Bueno, si hablamos del sistema de gestión de calidad, nos vamos a basar ya en las normas actualizadas. En primer lugar, tenemos la ISO 9001, versión 2015, que es la que se está trabajando acá en Perú, que es lo que es la norma de gestión de la calidad. Tenemos la ISO 45001, versión 2018, que es la sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y la ISO 14001, versión 2015, que es la de gestión ambiental. Entonces, ahí tenemos, en este caso, los tres sistemas de gestión actualizados que se manejan ya bajo un sistema integrado. Hay que también tener presente que nosotros vamos a implementar este sistema de gestión, ¿cierto? Utilizando los recursos disponibles, utilizando todas las herramientas que nosotros podamos tener, ¿cierto? Con la finalidad de ¿qué? De maximizar recursos y minimizar costos. En caso que muchos de estos componentes se encuentren fuera de nuestro alcance, ahí ya procederíamos e iríamos a una siguiente etapa, que es ya la contratación de servicios externos. Bueno, antes de iniciar propiamente el tema de implementación del sistema de gestión, el sistemas integrados de gestión, vamos a hablar levemente de cada uno de ellos, algo muy breve, ¿cierto? Primero vamos a ver, en este caso, el sistema de gestión de calidad, el ISO 9001, versión 2015. El sistema de gestión de calidad es una herramienta que es reconocida internacionalmente, en este caso bajo los estándares ISO, que nos va a servir para la gestión de la calidad, pero en este caso una calidad de servicio, con la finalidad de satisfacer que cada una de las necesidades de los clientes y asimismo de las partes interesadas, manteniendo estándares rigurosos dentro de los procesos, y todo, en este caso,
la estandarización de toda su producción. Claro, ¿qué cosas van a garantizar? Van a garantizar un buen producto, van a garantizar un servicio de calidad y que asimismo cumple con las expectativas y la satisfacción del cliente. Cuando hablamos, en este caso, del sistema de gestión de calidad, sabemos de que el sistema de gestión de calidad siempre va a ir orientado a la necesidad del cliente. Entonces, el objetivo de todo sistema de gestión es orientado en este caso, a la necesidad del cliente. Para eso, nosotros debemos de tener ciertos componentes, ¿no? Como liderazgo, ¿cierto? Debemos tener el compromiso de todos los trabajadores, porque si hablamos de la implementación de un sistema de gestión, tenemos que ver que todo el personal, desde la alta dirección hasta el último trabajador, se encuentren comprometidos y conozcan cuál es su función específica dentro de lo que es el sistema de gestión. Es decir, cuál es su función que van a cumplir, ¿para qué? Para que todo este sistema funcione de manera articulada y organizada. Asimismo, se tiene que ver todo lo que es la orientación de los procesos. Es decir, cómo el proceso nos va a ayudar a alinear todo lo que es el sistema para que se trabaje de una manera homogénea, de una manera estandarizada, minimizando, en este caso, las fallas que me pueden generar un déficit de calidad a mi producto. También, si hablamos de calidad, hablamos del proceso de mejora continua, ¿no? Y cuando hablamos del proceso de mejora continua, es que nosotros vamos a evaluar y vamos a, en este caso, verificar de manera constante y periódica cómo va nuestro proceso y ver la manera de optimizar aún así y seguir optimizando los recursos. Y así vamos evaluando y realizando un proceso de mejora continua. Y asimismo, por último, toda esta información nos va a servir para tomar decisiones basadas ya en los hechos. ¿Sí? Con toda esta información de todo mi proceso, hablamos de los procesos de mejora continua, entonces ya voy a poder tomar algunas decisiones referente a cambios de proceso, sistemas de control, mejora o análisis de riesgos. ¿Cuál es la importancia que tenemos en la integración? Bueno, en este caso, ya sabemos que si hablamos el componente de calidad, vamos a hablar de que la importancia de la integración es que voy a ¿qué? Voy a minimizar ¿qué? Esfuerzos, voy a minimizar todo lo que son los gastos económicos y voy a maximizar todo lo que son mis recursos. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los componentes del sistema de gestión de calidad ISO 9001? ¿Cierto? Habíamos hablado de que la gestión de calidad hablaba netamente de lo que son los procesos de calidad. ¿Okay? Bueno, si hablamos de los principios, como mencioné anteriormente, va enfocado al cliente, ¿cierto? Existe un componente de liderazgo, hay la participación del personal, hay un enfoque basado en procesos, se ve todo lo que es, se evalúa y se ve el proceso de mejora para tomar decisiones y mejora continua. Tomo las decisiones, me va a servir para tomar las decisiones con respecto, en este caso, a las evidencias obtenidas, y asimismo yo ya voy a poder, con esa información, tener una mejor gestión dentro de lo que es mi servicio de calidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que me va a producir un sistema de gestión de calidad? Me va a dar lo que es la satisfacción del cliente. Voy a tener un cliente satisfecho, ¿cierto? Voy a tener una mayor competitividad, porque ya nosotros estamos hablando de un mercado globalizado. Y cuando hablamos de un mercado globalizado es que ya el mercado a nivel mundial ya se está manejando por estándares definidos. Entonces, si yo no tengo un sistema de gestión de calidad dentro de mi empresa, existe la posibilidad de que yo no pueda competir con empresas que sí lo tienen y que en realidad van a garantizar un producto de calidad, ¿no? Entonces, si yo tengo ese implemento, en este caso, este sistema de gestión de calidad, yo voy a, de cierta forma, garantizar de que mi producto
está cumpliendo estándares de calidad y que voy a tener un producto que va a satisfacer al cliente. Asimismo, un sistema de gestión de calidad va a mejorar mi organización, porque para tener como un producto, en este caso un producto de satisfacción, voy a tener que reestructurar y organizar mi empresa. Voy a trabajar bajo los que son los sistemas de gestión de riesgos, ¿sí? Voy a ya evaluar y voy a prever cuáles son los riesgos que puede tener, en este caso, mi proceso productivo. Ahí ya veo pues mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas. Ahí yo voy a empezar a ver, en este caso, mi poda, ¿no? Asimismo, también voy a tener mejores resultados. O sea, dentro de un sistema de gestión de calidad voy a tener resultados, mejores resultados, voy a tener mayor productividad, mayor eficiencia, menos productos rechazados y voy a trabajar bajo un sistema estandarizado. Y eso también me va a brindar, entre comillas, mayores oportunidades en el comercio internacional. Como había mencionado inicialmente, mayor competitividad. ¿Ok? Entonces, estos son los beneficios de contar con un sistema de gestión de la calidad. Bueno, el otro sistema que está dentro del componente del sistema integrado es el sistema de gestión ambiental. En este caso hablamos del ISO 14001 versión 2005. Acá hablamos de los criterios de un sistema de gestión medioambiental que se implementa, en este caso en la industria, para mantener un equilibrio entre lo que es la producción y el medio ambiente. O sea, me va a producir un estándar de seguridad en el componente ambiental. Esto, como ya nosotros sabemos, ahora en estas últimas décadas ya estamos hablando de lo que es el impacto sobre el cambio climático. Entonces ya muchas empresas ya se han alineado a este sistema de gestión ambiental y bueno, en algunos casos ya lo piden como requisito para hacer algún tipo de transacción comercial. O sea, que sus productos o que su actividad productiva o su servicio mantenga los lineamientos en este caso, amigables al medio ambiente. Acá ya hablamos, en este caso, de lo que es el manejo y adquisición de materias primas. Hablamos de materias primas con bajo impacto ambiental. El diseño de las máquinas y de los procesos que minimicen o reduzcan en su mayoría las emanaciones o efluentes, en este caso al medio ambiente. Su producción, que los productos que se realizan sean también amigables y que no generen de repente algún residuo, en este caso de larga descomposición. El sistema de transporte, que el sistema de transporte igual sea amigable, que cumpla con los criterios de bajo impacto, ¿cierto? Y también hablamos de el fin de vida del producto, ¿no? El fin de vida del producto, es decir, cómo se puede, si este producto al finalizar su tiempo de vida o su vida útil, se va a poder reciclar, se va a poder tratar, cómo se va a tratar, cuál va a ser el proceso del tratamiento, si inactivación, neutralización, o de repente disposición en un contenedor de seguridad, bueno, cómo se va a realizar, es decir, se describe todo ese proceso. Y por último, hablamos de la disposición final, ¿no? En el caso de que ya no exista ninguna otra opción, bueno, cómo se va a disponer, dónde se va a disponer, cuál va a ser su tiempo de vida media en el planeta, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos componentes están insertos, en este caso, en el sistema de gestión ambiental. Bueno, las finalidades, o la finalidad del sistema de gestión ambiental, como ya hemos mencionado, es la protección del medio ambiente, utilizando en este caso la prevención. ¿Sí? ¿Cómo utilizamos la prevención? Utilizando productos, insumos y procedimientos que minimicen el impacto ambiental, ¿cierto? Mitigar también el impacto ambiental, que es la otra finalidad, ¿sí? Como yo, de repente, mi producto o mi servicio va a tener un efecto positivo y
va a contribuir en este caso a la mejora del medio ambiente. Los efectos secundarios en las condiciones ambientales de la empresa, también porque podríamos hacer de repente algún tipo de remediación, podríamos hacer algún tipo de producción limpia y podemos minimizar algunos impactos. Y también tiene la finalidad de ayudar a la empresa a cumplir con la legislación. Nosotros ya, como nosotros tenemos conocimiento, existe lo que es una legislación ambiental, un límite máximo permisible para determinadas efluentes, determinadas emanaciones. Entonces, también nosotros cumplimos con esta legislación o esta normativa cuando nosotros aplicamos y vemos este sistema de gestión. Bueno, asimismo también el sistema de gestión ambiental va a controlar la forma que se diseñan los productos y servicios dentro de la organización. ¿Sí? Va a controlar, ¿por qué? Porque se va a hacer todo un estudio y un diseño de una producción o, en este caso, servicio de manera amigable que evite el impacto, ¿cierto? Entonces, para ello también hay una regulación, hay autorizaciones con la finalidad de disminuir todo lo que son los residuos en este caso. Otro beneficio también que podemos tener es que consigue beneficios financieros en operaciones que pueden resultar en alternativas de manejo ambiental. ¿Sí? Como nosotros conocemos, hay muchas entidades gubernamentales y no gubernamentales que financian proyectos pro ambiente. Entonces, si nosotros de repente diseñamos un proceso o empezamos a hacer una investigación en un determinado cambio de insumo o elaboración de algún componente de una manera limpia, bueno, presentamos en este caso nuestros proyectos y existen lo que son financiamientos. Y muchas veces esto también que nos lleva a la adquisición de patentes. Y estas patentes al final nos dan regalías y nos benefician también de una manera económica, ¿no? Entonces hay que también ver el pro de lo que es el manejo proambiental, ¿no? Y también comunica la información ambiental de las partes interesadas. Claro, cuando ya hay algunos convenios comerciales, también indican, ¿no? Bueno, tu producto es amigable con el medio ambiente, cómo estás trabajando, cómo impacta, en este caso, tu producción, cuáles son de repente tus controles de efluentes, tus controles atmosféricos, y eso también sirve, sirve de gran manera para algunas relaciones o algunos comercios internacionales, ¿no? También es importante conocer ese tema. Bueno, también tenemos en qué está compuesto, cómo se juntan o cómo se van los sistemas componentes del SIG, ¿no? Si hablamos de la ISO 9001, existen lo que son los requisitos legales. Existe lo que es la reducción o el uso de componentes como PEL, como luz, es decir, hablamos también un poco de impacto ambiental. Hablamos de utilizar eficientemente todo lo que son los recursos como el agua, la energía eléctrica, entonces, cómo gestionar de manera adecuada los recursos generados y impulsamos un entorno sano. Entonces, esta parte, bueno, acá habla siempre, en este caso, del componente ambiental, ¿no? Da cumplimiento a todos los requisitos y nos ayuda y nos beneficia, en este caso, al medio ambiente. ¿Sí? Bueno, como les mencionaba también, tener o contar con un sistema de gestión ambiental
nos va a ayudar a tener, en este caso, ciertas alianzas estratégicas comerciales, ¿cierto? Y existen muchas empresas que están alienadas y, en este caso, les interesa de que nuestra empresa cuente con esta normativa para poder, en este caso, negociar con nosotros como interesados, ¿no? ¿Cierto? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que todas estas empresas están siempre comprometidas con el manejo del impacto ambiental, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, vamos a ver que estas empresas están dentro de su naturaleza legal, siempre están cumpliendo con los límites permisibles, o los límites, en este caso, apropiados para la conservación ambiental, manejan procesos adecuados y, sobre todo, hacen un control riguroso de todo lo que es tanto sus emanaciones como sus efluentes. El otro sistema, ya el último sistema, o el tercer sistema se podría decir, que está dentro de lo que es el sistema integrado de gestión, es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Okay? Si hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hablamos que es un conjunto de procesos que se encuentran interrelacionados, ya con el objetivo de que van a prever, van a reconocer y evaluar todos los riesgos que se pueden encontrar en la empresa y que me pueden afectar la salud del trabajador, pudiendo generarse en este caso accidentes o incidentes, ¿no? O sea, hay una protección dentro de lo que es el ambiente de trabajo. La finalidad es la prevención, como nosotros sabemos. Bueno, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la 45001 versión 2018, tiene el objeto de mejorar las condiciones laborales, tanto en la salud, el ambiente de trabajo, ¿sí? Salud de la persona y el ambiente de trabajo, ¿sí? Agarra y abarca los dos campos, promoviendo en este caso el bienestar físico, mental, social de los servidores, asimismo de los terceros, aquellos proveedores. Perdón, porque este sistema no solamente controla o regula, perdón, a las entidades, a las personas o a los componentes dentro de la empresa, sino a todos los componentes anexos. Si yo voy a tener un contrato con algún tercero o prestar algún servicio tercerizado, esta empresa tercerizada tiene que estar homologada o alienada a mi sistema para que pueda trabajar bajo los mismos estándares, las mismas regulaciones, mejor dicho, hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, eso lo que es. Por tal motivo, este sistema de gestión va a ir estandarizado a todo nivel, ¿no? Trabajadores, proveedores y personal de entrenamiento. Bueno, hablamos de personal nuevo, practicantes, bueno, etc. Bueno, este sistema de gestión se basa, como le mencionaba, en la prevención y se compone principalmente en lo que son los aspectos de seguridad. Cuando hablamos de los aspectos de seguridad, ¿qué cosa hablamos? Hablamos de las obligaciones, hablamos de los sistemas de control, hablamos de, en este caso, regulaciones, procedimientos, ¿cierto? Hablamos de estándares, EPPs, ¿sí? Hablamos todo eso, con lo que corresponde a seguridad. El otro componente que habla dentro de este sistema es la salud laboral, ¿no? O sea, la salud del trabajador dentro de su ambiente laboral. Por tal motivo, ellos ven, controlan y evalúan, es decir, exigen lo que es la evaluación y control de la salud del trabajador dentro del entorno laboral, ¿no? Midiendo las condiciones de trabajo, ahí se hacen las evaluaciones del ambiente de trabajo, se hacen las evaluaciones médicas y, bueno, en este caso, se cruza la información y se solicita, bueno, su evaluación médica ocupacional. El otro componente que está dentro de este sistema es el componente de ergonomía, donde ya menciona sobre la
adaptación del puesto de trabajo al trabajador. El puesto de trabajo tiene que adaptarse al trabajador, no al revés, no el trabajador al puesto de trabajo. Entonces, ya habla, en este caso, si hablamos de ergonomía, propiamente dicho, ya vamos a hablar de otros componentes, no solamente vamos a hablar de posturas forzosas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, no. Vamos a ver un poco más allá. Hablamos del disconfort acústico, hablamos del disconfort térmico, ¿cierto? Ya hablamos de esos componentes. También algún disconfort físico, como la iluminación también, ¿cierto? Pero hablamos como disconfort, que es diferente a lo que es daño, porque el disconfort solamente va a generarme ¿qué? Una molestia, más no me va a generar un daño. Entonces, por eso que se maneja en el entorno ergonómico. Si yo tengo una luz que me incomoda, más no me genera fatiga visual, solamente es incómodo, ya estoy hablando de un proceso ergonómico. Si yo tengo una temperatura que no me genera un estrés térmico, un disconfort térmico, un síncope de calor, simplemente me genera malestar o incomodidad, ahí lo asociamos a un riesgo o un disergonómico. Igualito lo que es el ruido, pero cuando hablamos de un ruido que no va a llegar a los 85, ni siquiera llega a los 82 decibeles, simplemente me genera una incomodidad, ¿no? Como habíamos mencionado en los riesgos físicos, ¿no? El ruido, el ruido en higiene ocupacional es el efecto que va a generar esa onda, esa presión sonora en el oído humano y me va a generar un daño. Pero si yo escucho una música que no me gusta y me incomoda, o de repente constantemente que estoy escuchando a lo lejos un N sonido, entonces me genera un disconfort, más no me genera daño. ¿Ok? Entonces ahí hablamos de procesos ergonómicos. Ahí hablamos de sistemas de control, como las pausas activas, hablamos de la mejora del clima organizacional, hablamos de lo que son las normativas de trabajo, las reuniones que hay, y todos esos componentes que nos pueden facilitar y nos pueden ayudar en el aspecto tanto ergonómico. También tenemos los riesgos psicosociales, ¿no? Ya dentro de lo que es la prevención. Cuando hablamos de los riesgos psicosociales, ya hablamos, no vamos a hablar de burnout, no vamos a hablar de síndrome de comedia, pero lo que sí podemos hablar, ¿qué cosa es? Del estrés, de la carga laboral, ¿cierto? De la presión de trabajo, hablamos de los horarios, de los turnos, de la extensión de la jornada laboral. Entonces, esas cositas sí pueden afectar directamente, en este caso, el nivel psicosocial del trabajador. Entonces, todos esos son los componentes que me va a manejar lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Bueno, hay que mencionar acá que el éxito del sistema, de la implementación de un sistema de gestión, va a depender de ¿qué? Del liderazgo. Uno, la persona que dirige la institución o la persona que dirige todo lo que es la implementación del sistema tiene que ser líder, que es diferente de ser jefe. Se dice que es un líder, ¿por qué? Porque él va a proponer ideas y va, como se dice, va a vender la idea para que todos trabajen de una manera uniforme, todos trabajen bajo ponerse la misma camiseta con la finalidad de que el proceso salga adelante. Otro, el compromiso. ¿Y por qué el compromiso? Porque todos tienen que estar concientizados que su tarea, así sea la más simple,
va a ser importante para, en este caso, el desarrollo de la empresa o de la institución. Entonces, ellos ¿qué? Se van a identificar, me voy a poner la camiseta y voy a concientizarme de que mi trabajo y mi tarea tengo que hacerla bien. Sea la tarea o la función que tenga, si yo la hago bien, voy a ir en la misma línea de la empresa. ¿Okay? Entonces, el compromiso es importante. Y por último, la participación. Y cuando hablamos de la participación, hablamos de qué? De que todos debemos echar el hombro. Pues. Está bien, podemos tener un buen líder. Ya, bueno, yo puedo estar algo comprometido, pero de repente no participo. O sea, no hago todas las actividades que me corresponden. O, si no, no estoy en las reuniones en este caso, de calidad, o no estoy en las reuniones para ver o evaluar los aspectos críticos de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, es importante porque nosotros debemos de participar en todas las actividades que corresponden en la implementación de este sistema de gestión, ¿no? Y esta participación va a todos los niveles, tanto de la gerencia o de la alta dirección hasta el último operario, ¿no? Sí, va a todos. Bueno, cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión general, tenemos que darnos cuenta de que siempre vamos a hablar sobre un proceso de mejora continua. O sea, todo sistema de gestión se basa en un sistema de gestión de mejora continua. Entonces, y como habíamos mencionado, siempre se basa en el liderazgo, ¿no? O sea, hay una cabeza, que esta cabeza es la que va a orientar y va a dirigir que todo el sistema de gestión camine y se dirija bajo una idea establecida según la planificación, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer primero? Primero, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a planificar. ¿Sí? Vamos a organizarnos, vamos a planificar qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Después vamos a hacer, si vamos a hacer las actividades que según tenemos definidas, eso lo vamos a ver todavía a continuación. Vamos a verificar si es que nosotros, dentro de las cosas o nuestras tareas que han sido asignadas, se han realizado correctamente y han cumplido sus objetivos. Y, por último, actuar cuando nosotros ya vemos de que esos sistemas o se encuentran bien, o no han cumplido o no han cumplido los objetivos, y si no han cumplido los objetivos, en este caso, tomar las medidas preventivas o correctivas, ¿cierto? Y hacer ya todo lo que es el proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, todo eso se basa en el ciclo de Deming, ¿no? El ciclo de mejora continua. Entonces, todo sistema de gestión se basa en esto. Bueno. Entonces, si nosotros queremos ya implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que ver varias etapas. ¿Y cuáles son? Entonces, tenemos que identificar cuáles son las etapas que nosotros vamos a manejar. ¿Okay? En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el estado del avance en la implementación del sistema. ¿Qué cosa quiere decir? Vamos a hacer un diagnóstico. ¿Cómo estamos? Pero para esto, yo tengo que saber lo siguiente. ¿Qué norma voy a aplicar? ¿Voy a aplicar la 9000? ¿Voy a aplicar la 14000, la 45000? ¿O voy a hacer un sistema de gestión integrado? Bueno, en este caso, yo voy a manejar el sistema de gestión integrado y voy a determinar cómo estoy. Hago mi diagnóstico inicial, mi basal, hago mi línea base. Ver qué cosa es lo que tengo, qué cosa es lo que no tengo, cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazas. Veo cada uno de ellos. Posteriormente, cuando yo ya he visto y he realizado mi diagnóstico, y teniendo esa información, yo voy a conformar mis equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo se van a conformar para el logro de objetivos específicos, de acuerdo a lo informado por mi diagnóstico, ¿no? Es decir, mi diagnóstico me va a decir,
estamos fallando acá, en este proceso, en este proceso, en este proceso tal. Entonces, ¿qué cosa hacer? Voy a formar mis equipos de trabajo que se van a responsabilizar en puntos específicos de cada uno de los procesos. Entonces, habiendo formado ya estos equipos de trabajo, ¿ya? Con, en este caso, funciones específicas, que ya vendría, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a prepararlos, voy a capacitarlos, voy a sensibilizarlos, de acuerdo al sistema de gestión que yo estoy trabajando, en este caso el sistema integrado. Entonces, vamos a ver, vamos a sensibilizar y vamos a, en este caso, a capacitar a estas personas en un conocimiento estandarizado de cómo se maneja lo que es el sistema integrado de gestión. Le damos la capacitación, pongamos la capacitación de la interpretación de la norma, una capacitación básica, que conozcan qué cosas es lo que están haciendo, cuáles son los procedimientos, cuáles son los alcances, cuáles son las dificultades que pueden tener. Ya cuando tenemos un conocimiento o una formación general, ¿ya? Ahí ya empezamos a ver lo que es el diseño de la documentación, de acuerdo al requisito de la norma. Como nosotros sabemos, y hemos hablado en un inicio, todo sistema de gestión de calidad, ¿qué es? Es estandarizado y trazable. Es decir, me va a generar evidencia. Y para generar evidencia, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener instrumentos ¿de qué? De chequeo, instrumentos de verificación, lo que son registros. Pero también, si yo voy a tener registros, yo tengo que tener procedimientos, tengo que tener manuales. Vamos a hacer todo el diseño de la documentación de acuerdo a lo que me exige, en este caso, la norma. Hablamos de un manual, hablamos de un procedimiento, hablamos de un instructivo, hablamos de en este caso, de un formulario, y este formulario posteriormente se convierte en registro, ¿no? Entonces vemos cada una de estas etapas. Después que hemos diseñado esa documentación, nosotros vamos a validar y vamos a ajustar. ¿Qué cosa quiere decir? Que esa documentación que yo le he hecho, tengo que contrastarla con la realidad. Si realmente ese documento, ese instrumento, ese formulario me sirve realmente, o si capta, o si recibo toda la información que yo necesito para poder hacer mi trabajo, ¿cierto? Si me va a dar la información que requiere. Entonces, ahí es donde se realizan algunos ajustes, se validan los documentos y, en este caso, ya se aplica lo que es la aprobación de los mismos. Posteriormente, ¿qué cosa hago? Ya aplico las mediciones para determinar la eficacia, la eficiencia y de la efectividad del sistema. Y eso lo realizo mediante los indicadores. Entonces, yo agarro, tengo indicadores que me van a decir cuál va a ser mi porcentaje de avance, en este caso, cuáles son mis objetivos logrados, ¿cierto? Cuáles las recomendaciones, las observaciones, en este caso, emitidas. Entonces, toda esa información me la va a dar. Entonces, yo ya voy a empezar a aplicar ya mis mediciones, es decir, qué tanto voy avanzando y todo esto. Posteriormente, ya cuando ya el sistema va caminando, ya voy a empezar a evaluar, pero ya no el proceso, sino todo el sistema. ¿Mediante qué? Mediante las auditorías internas. Entonces, ahí es donde ya se realizan, en primer lugar, las auditorías internas, donde yo voy a tener una persona responsable, capacitada y formada para hacer, ¿qué? La evaluación del sistema de gestión. Va a agarrar, va a tener instrumentos específicos y va a evaluar la eficiencia o el comportamiento de ese sistema. ¿Ya? Y esta información va a ser revisada, va a ser, en este caso, brindada y revisada por la alta dirección. Con esta información y esta evaluación de la alta dirección, se van a ver, lógicamente, en los procesos de auditoría, van a haber algunas observaciones, algunas no conformidades. Y esto me va a conllevar a ¿qué? A hacer mis medidas de control y hacer mi proceso de mejora
de ese sistema. Y si de repente no tengo observaciones o no tengo no conformidades, bueno, aún así, me va a servir para seguir mejorando y eso cierra el círculo de mejora continua. Bueno, entonces, sabiendo cuáles son las etapas de mi implementación, entonces vamos a entrar en lo que es el proceso ya de implementación. Cuando hablamos del proceso de implementación, tenemos que hacernos una serie de preguntas. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es la finalidad? Que ya lo hemos visto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tenemos la capacidad? ¿Tenemos el personal competente? ¿Cuándo se va a hacer? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿A cada 4 meses? ¿Y por qué voy a buscar esas fechas específicas? ¿En qué momento? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a tener un plan? ¿Voy a hacer qué? ¿Qué cosa es lo que voy a evaluar? Porque cuando hacemos en este caso una auditoría o la implementación de un sistema, no siempre aplicamos a todo el proceso, de repente podemos aplicar una parte. ¿Dónde hacerlo? Son preguntas básicas que nosotros tenemos que manejar para lo que es el proceso de implementación. Bueno, lo primero que tenemos que tener dentro de la planificación es identificar los requisitos legales. Por ahí empezamos. Como nosotros sabemos, las normativas ISO son normas voluntarias, pero muchas de ellas están alineadas con normativas legales, ¿cierto? Con criterios legales, criterios de exigencia legal. Ya hablamos de la ley 29783, que es una obligación, es un requisito legal para lo que es el cuidado del trabajador, que esté alineada a la 45001, acá. Claro. Tenemos la ley de residuos sólidos. Tenemos la ley de medio ambiente. Hay normativas y requisitos legales que nosotros también tenemos que conocerlos y basarnos y que nos pueden ayudar o facilitar también para la implementación de nuestro sistema integrado. Otro, para mi planificación, yo voy a identificar las necesidades y las expectativas de mis clientes. ¿Para dónde me estoy proyectando? Ejemplo, yo soy una empresa productora de hilo de alpaca. Entonces, ¿a dónde me proyecto? ¿Dónde voy a vender? ¿A Europa? ¿Asia? ¿Oceanía? ¿África? No sé. ¿Dónde iré? Pero ellos, estas empresas o este público objetivo, me va a pedir o me va a requerir ciertas exigencias. Y una de esas exigencias, de repente, conlleva a la implementación de un sistema de gestión integrado. Entonces, yo tengo que ver si la parte interesada, si mi cliente potencial me va a exigir. Porque yo también, si estas empresas tienen un sistema de gestión integrado, yo tengo que alinear y homologar mi sistema hacia ellos. Porque muchas veces, si es hilo de alpaca, va a ser materia prima. Va a ser la materia prima para que ellos realicen de repente, pues, algún tipo de tejido. Estoy haciendo una hipótesis. Por eso si yo voy a ser un proveedor de materia prima para una empresa que maneja un sistema de gestión, entonces yo tengo que implementarlo o tengo que estar alienado o homologado hacia su sistema para que ellos me acepten como un proveedor. Si no, no les voy a poder vender, lamentablemente, porque yo tengo que estar bajo esos estándares. Entonces, ellos también se cuidan, ¿no? Entonces, por eso que yo tengo que ver e identificar las necesidades y expectativas. Bien. Otro, después que yo he identificado mis requisitos legales, he visto mis expectativas, ahí yo tengo que ver y averiguar cuál es toda la documentación requerida para el funcionamiento del sistema. O sea, todo lo que yo voy a requerir, todo lo que yo voy a necesitar. O sea, toda la documentación, manuales, procedimientos, formularios,
instructivos, es todo lo que es el sistema, todo lo que es la implementación. Desde todo eso, yo ya tengo que, en este caso, saber qué cosa es lo que yo voy a necesitar, cuánto tiempo me voy a demorar, qué personal yo voy a tener que contar, etcétera, ¿no? Otro es las directrices y estrategias unificadas. Tengo que tener objetivos ya explícitos y específicos. Y algo que tenemos que tener en cuenta cuando generemos o implementemos un sistema de gestión integrada, ¿ya? Nuestros objetivos tienen que ser alcanzables y trazables. No vayamos a la luna. Tenemos que empezar por algo tangible, algo que nosotros podamos lograr y podamos llegar. Si hablamos de implementación, hablamos de cero. Pero si hablamos de cero, tenemos que tener metas alcanzables. Entonces, ese es uno de los principales errores que se tienen en entidades que quieren implementar un sistema de gestión, sea cual sea, ¿no? Se ponen metas muy altas muchas veces y no si quieren abarcar todos los procesos cuando de repente pueden comenzar con uno, con dos. Asimismo, también dentro de la planificación, los líderes empoderados. ¿Sí? La alta dirección o todos los jefes, incluyendo todo, en este caso, la gente de toma de decisiones, tiene que tener los objetivos bien trazados. Tienen que saber qué cosa es lo que van a hacer, dónde van. Y todo tienen que orientarlo, en este caso, a los procesos que ellos están trabajando, ¿no? Bajo ese sistema. ¿Sí? Ellos van a ir orientados a sus procesos. Y por último, también planificar todo el sistema de acuerdo, como habíamos mencionado en un inicio, a los requerimientos de las partes interesadas, ¿no? Siempre vamos orientados a nuestro cliente. Bueno, vamos al segundo proceso, hacer. Después que nosotros ya hemos planificado, ya tenemos claro nuestros objetivos, sabemos a quién vamos a llegar, quién van a ser nuestros clientes y cómo nosotros podemos alcanzar, en este caso, esa meta, ya vamos a empezar ya a realizar el proceso. En primer lugar, la capacitación del personal clave. Dentro de un sistema de gestión, el personal debe de conocer todo lo que es el proceso del sistema a emplear, en este caso, sistema de gestión integral. Desde la alta dirección hasta sus directivos de mando medio, deben de contar con la formación completa de todo lo que es el manejo, la interpretación y, en este caso, la aplicación del sistema de gestión a emplear, ¿no? En este caso, sistemas integrados de gestión. Entonces, debe de estar capacitado. Asimismo, ya tienen que hacer una evaluación o un chequeo de todos los procesos que van a, en este caso, que van a acreditar o van a certificar. ¿Cierto? Todos los procesos. Y dentro de estos procesos, ¿qué cosas van a ver? Si hablamos de un sistema de gestión integrado, tenemos que ver el componente ambiental, ¿cierto? El impacto que me puede generar ese proceso en el medio ambiente. Voy a ver también la parte de qué, del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? O sea, este proceso, qué tanto puede afectarme al trabajador y cuáles son, en este caso, las condiciones mínimas que debe tener este proceso para que nosotros podamos evitar, en este caso, o accidentes o enfermedades de tipo laboral. Entonces, yo ya veo ahí mis sistemas de control de proceso. Otro, la infraestructura, equipos y plataformas y tecnologías adecuadas.
Y cuando me refiero a eso, cuando nos referimos a eso, ¿nos referimos a qué? Cuando hablamos de infraestructura, que la infraestructura sea con las dimensiones apropiadas, que cumplan las especificaciones técnicas. Tenemos N especificaciones técnicas en la parte legal. Tenemos Reglamento Nacional de Edificaciones, el Código Nacional de Electricidad, tenemos otro tipo de, en este caso, manejo de procesos industriales, las normas técnicas peruanas con referente a lo que es la disposición de gases, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener la infraestructura apropiada que cumpla la normativa vigente. Los equipos, claro. En este caso, que los equipos, todo lo que es la maquinaria, también cumpla con las especificaciones técnicas, con los requisitos de seguridad. Cuando hablamos de requisitos de seguridad, hablamos de emanaciones, hablamos de vibración, hablamos de ruido. ¿Sí? Todos ellos tienen que estar controlados y verificados en cada uno de ellos. Plataformas tecnológicas adecuadas. Ya hablamos de manejo de software, en este caso vamos a trabajar con procesos automatizados, semiautomatizados, manuales. Bueno, ya se ve lo que es la tecnología que va a aplicar según el tipo de empresa también, ¿no? No vamos a ir a una microempresa pues, de alta tecnología, ¿no? Entonces hay que ver según sus realidades también. Sistemas de comunicaciones establecidos, y cuando hablamos de sistemas de comunicaciones establecidos, hablamos por un conducto regular, ¿sí? Como en este caso se van a comunicar o se van a informar todos los sucesos que hay dentro del sistema de gestión, que se pueden encontrar mediante, en este caso, formularios, formatos y sistemas establecidos de información. Por último, también tenemos la identificación y la valoración de los riesgos. Y cuando hablamos de eso, no solamente hablamos de los riesgos ocupacionales, sino hablamos de todo tipo de riesgos, ¿no? Hablamos de sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Riesgos de pérdida que puede tener una empresa por paralizar, de repente por algún daño de software, por algún fallo de la materia prima, ¿sí? También ese tipo de riesgos también tienen que estipularlos dentro de lo que es sus procesos de implementación. Sí. Bueno, también si continuamos con la parte del proceso de implementación en hacer, ya estamos hablando de un sistema de gestión integrado, hablamos de que toda la documentación tiene que ser unificada. Y también debe evitarse la duplicidad de procedimientos dentro del proceso, ¿no? Entonces, hay que hacer una revisión exhaustiva de cada uno de los procedimientos y los procesos para que, en este caso, se verifiquen, se validen y que contengan, en este caso, los 3 componentes del sistema de gestión integrada. Esto nos va a facilitar, nos va a generar, perdón, la reducción del tiempo de los procesos, porque ya nosotros, si hablamos sobre un sistema de gestión integrado, hablamos de líneas, hablamos en este caso de ver algún cierto tipo de evaluación, entonces me va a reducir de repente pues el tiempo de la auditoría o el tiempo de la verificación dentro de lo que es el componente de evaluación del sistema de gestión. Bueno, esta documentación unificada también me va a dar cierta confiabilidad de resultados, porque ya vamos a trabajar bajo un estándar específico. Y toda la información que yo voy a poder recibir, bueno, ya va a existir un procedimiento o un protocolo de cómo yo voy a manejar esa información, qué proceso, bajo qué método, etcétera, ¿no? Entonces, eso me va a generar una confiabilidad de resultados. Bueno, control de riesgos también, ya hemos mencionado que, bueno, esta documentación también dentro de sus procedimientos va a tener un componente de riesgo en el cual yo voy a hacer ciertas previsiones, ¿no? Y puedo tener de acá mi plan de emergencia, mi plan de contingencia con respecto a algún
inconveniente que me pueda generar una paralización dentro de la planta, ¿no? Y por último, también un adecuado, dentro de lo que es hacer, un adecuado ambiente para la operación de los procesos. Ahí también hay que verificar de que los ambientes donde se van a realizar o se va a realizar un determinado proceso cuenten con las condiciones adecuadas, sobre todo de confort. Hablamos de ventilación, hablamos de repente de algún tipo de atmósfera limpia, ¿no? Etcétera, ¿no? Sin obstrucciones, sin hacinamiento, cumpliendo bueno, lo que especifica la normativa vigente, que es el Reglamento Nacional de Edificación. Bueno, vemos ya el tercer proceso de implementación, donde hablamos ya de la verificación, ¿no? Cuando nosotros ya hemos realizado la implementación del sistema, ya tenemos que verificar. Y cuando vamos a verificar, tenemos que vamos a hablar sobre el seguimiento, ¿sí? Vamos a hablar sobre el seguimiento, es decir, vamos a, en este caso, observar todo el procedimiento se encuentre de acuerdo a lo establecido, a los procedimientos, a los instructivos. ¿Sí? Posteriormente yo voy a hacer la medición. Cuando hablo de la medición es la toma de datos verificando y evidenciando, en este caso, evidenciando la presencia de este sistema, del sistema de control o, en este caso, producción. El análisis, cuando ya esos datos yo voy a ver una determinada tendencia, y esta tendencia me va a decir, pues, tendencia positiva, tendencia negativa, o me va a dar alguna alerta de un tipo de riesgo, y posteriormente ya realizo lo que es la evaluación de la misma. Algo que tenemos que tener en cuenta que nosotros para hacer la verificación vamos a manejar indicadores. Si los indicadores son los que me van a dar respuesta a todo lo que es este sistema de seguimiento. Debemos saber que estos indicadores tienen que ser específicos, de acuerdo a lo que yo quiero medir, a lo que yo quiero estudiar, medible, alcanzable, relevante y sobre todo acotado en el tiempo, así que yo lo pueda tener en un tiempo definido. Entonces, muy importante, en este caso, son los indicadores. Bueno, entonces, como les mencionaba, para la verificación se recolecta y se analizan los datos. Voy a recolectar los datos, voy a analizar los datos para determinar si es adecuado y es eficiente el sistema de gestión integrada. Y asimismo yo voy a tener información, ¿para qué? Para generar las mejoras correspondientes. Entonces, esa es la importancia de la verificación. Asimismo, los datos de las mediciones y monitoreos siempre van a ser relevantes. Yo tengo que tener información, voy a tener que monitorear, voy a tener que evaluar, voy a tener que medir. De acuerdo, en este caso, al sistema que nosotros estamos hablando, ¿no? Si hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué voy a medir? Atmósferas. ¿Qué cosa voy a medir? Accidentabilidad, morbilidad, de repente. ¿Qué también ¿qué voy a medir? Ausentismo laboral, etcétera, ¿no? Si hablo de medio ambiente, calidad de aire, calidad de suelo, calidad de agua. ¿Sí? Si hablo de sistema de gestión de calidad 9000, ¿qué cosa voy a hablar? Indicadores de producción, indicadores de gestión, productos rechazados. Entonces, todos esos datos es lo que toda esa información es la que me va a dar justamente ese tipo de verificación. Entonces, esa información o esos datos recopilados al final se van a analizar y qué cosa me dan información sobre, en este caso, la calidad de los productos y asimismo la satisfacción del cliente, ¿no? Satisfacción del cliente, la conformidad de los requisitos del producto,
voy a tener un cumplimiento legal, las características, ¿sí? Todo eso me va a ayudar, esa recolección de datos me va a ayudar a concluir todo este tipo de información, ¿no? O sea, aspectos ambientales, en este caso, aspectos de riesgos, peligros, cuál es la tendencia que tengo, en este caso, sobre algún tipo de desviación que yo pueda tener en el proceso, etcétera. Bueno, seguimos en verificación, hablamos que la verificación también es el sistema único de la medición de gestión, ¿sí? Va a estar estandarizado. Me va a servir, me va a servir como instrumento para la realización de las auditorías integrales. ¿Sí? Yo, en una auditoría yo voy a verificar el cumplimiento de los mismos. ¿Cierto? Voy a revisar el desempeño del sistema. ¿Cierto? Si yo veo que hay alguna desviación, yo lo voy a poder informar de una manera oportuna, porque yo voy a hacer, en este caso, el proceso de verificación. Ya sabemos que la obtención de datos son datos confiables y oportunos que me van a servir para realizar la toma de decisiones, ¿no? Toda esta información analizada me va a servir para, en este caso, una toma de decisión. Y también me va a ayudar para el proceso del sistema de gestión de mejora continua. Entonces, si hablamos ya del sistema de gestión de mejoras continuas, ¿cierto? ¿En qué me va a beneficiar? Que yo voy a tener que, si hablamos de la mejora continua, la mejora continua me sirve para qué? Si yo tengo un documento revisado por la dirección y hay alguna toma de decisiones, entonces yo puedo agarrar y es un insumo para mi mejora continua. Igualito, la política integral. ¿Sí? La política integral, nosotros sabemos que se tiene que revisar aproximadamente cada 2 años. Entonces, cada 2 años yo tengo que revisar mi política integral de acuerdo a las realidades y todo la información que he tenido en mi empresa. Los objetivos integrales. En el caso de los riesgos, y hablamos en general de análisis de riesgos de todo tipo, el análisis de mis indicadores, las acciones correctivas de mejora y los resultados de las auditorías. Entonces, todo eso está dentro del componente de mejora continua, ¿no? Yo voy a ir mejorando, voy a ir continuando el ciclo y se va a ir, en este caso, autoalimentando con la finalidad de mejorar el sistema de gestión de todo el proceso. Como ya les había mencionado, también todo el sistema de gestión integrado siempre tiene que estar alineado en un enfoque de gestión de riesgos, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que toda actividad puede generarse algún tipo de evento fortuito, un evento negativo fortuito. Entonces nosotros, sea cual sea el sistema que nosotros estamos empleando, tenemos que manejar nuestra evaluación de los riesgos y cuáles son, en este caso, nuestros planes de contingencia. Siempre tenemos que ver, es decir, tengo que conocer mi realidad. Conozco mi realidad, ¿sí? Conozco lo que tengo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis procesos críticos. De repente tengo un proceso en el cual si yo detengo el proceso me puedo ir a la quiebra, si hablamos netamente de producción. Entonces, ahí yo veo cuáles son mis puntos críticos, cuál es la esencia de mi actividad, ¿cierto? Y en qué me puede afectar directamente, ¿cierto? Entonces, yo tengo que conocer mis riesgos, ¿cierto? Voy a identificar dónde están esos puntos críticos dentro de mi proceso, tengo que identificarlos. Cuando yo los identifico, los voy a estimar. ¿Qué tan, cuando hablo de estimar es cuantificar, ¿no? O sea, voy a ver qué tan negativo es, en este caso, que me puede afectar en ese punto, ¿no?
Pongamos, se detiene la planta de producción de alcohol. Entonces, y no tengo un plan de contingencia. ¿Cuál es mi margen de pérdida? ¿Cuál es hablamos de horas hombre, hablamos de horas máquina, hablamos en este caso de entrega de producto, compromisos, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos de la parte de producción, pero si hablamos de la parte ambiental también, si hay algún tipo de ruptura o fisura en algún sistema, en un sistema de tubería, bueno, puede haber algo y puede afectar directamente. Ya, igual tengo que paralizar obra y todo. Entonces, todo eso yo tengo que tenerlo establecido dentro de mi sistema de gestión de riesgo. Yo voy a calcular, en este caso, mis pérdidas. Tengo que definir mis controles. Es decir, si yo sé que es potencial y que esa área es crítica, yo tengo que tener mis controles específicos. ¿Para qué? Para minimizar, en este caso, mi riesgo. De repente, hablamos pues un sistema alternativo, otra máquina, de repente una línea de producción paralela, etcétera, ¿no? Entonces podemos manejar ese tema. Hago mi verificación, mi monitoreo, mi seguimiento de mi sistema, en este caso mi sistema de control, y también veo cómo funciona mi proceso de acuerdo a en este caso, la actividad específica correspondiente. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que ver. No nos olvidemos nunca, si hablamos de un sistema de gestión integrado, siempre tenemos que ver y tener un enfoque a gestión de riesgos para poder, en este caso, minimizar o eliminar cualquier tipo de pérdida, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya a un componente que es la auditoría. Ya habiendo conocido e identificado cuáles son los puntos principales, en este caso del sistema de gestión, habiendo conocido algunas definiciones básicas, cuáles son sus características, vamos a entrar al punto de lo que refiere a lo que es auditoría. Bueno, en primer lugar, si hablamos de un sistema integrado de gestión, ¿qué sería una auditoría? Es una herramienta que nos sirve para verificar la conformidad respecto a una referencia. La auditoría en realidad es un sistema, más que una herramienta, no es un formato, es todo un sistema. Que con la finalidad de que voy a verificar si se cumple o no se cumple lo establecido dentro de ese sistema de gestión. Es un proceso sistemático. Tiene una secuencia. Es independiente. Cuando me refiero a independiente, que es autónomo, o sea, nadie puede influir dentro de ese proceso. Y sobre todo es documentado y trazable, ¿no? En el cual se obtienen las evidencias, ¿ya? Y estas evidencias son objetivas, es algo que se palpa, voy a verificar que existe, ahí se va a manifestar, ¿ya? Y esto me va a servir para lo que es la identificación la identificación y el cumplimiento de los requisitos. ¿Cuál es la finalidad de una auditoría? La finalidad de la auditoría, en realidad, es generar la confianza de los directivos en el desempeño, ¿cierto? Conforme a lo proyectado, ¿cierto? Siempre tiene que generar la confianza. Otro, genera la confianza de los clientes, y eso en realidad es lo más importante. Una auditoría, ¿para qué me sirve a mí? Para identificar cuáles son las condiciones que yo tengo que van a satisfacer al cliente que yo, en este caso, estoy manejando. Otro, voy a detectar y observar los problemas operacionales. ¿Qué cosa quiere decir? Que voy a empezar a identificar las oportunidades de mejora.
así como suministrar el feedback para las acciones correctivas y preventivas. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a tener una comunicación constante, una retroalimentación para la toma de, en este caso, acciones correctivas o preventivas. Bueno, si hablamos de auditorías, hay diferentes tipos de auditoría, ¿cierto? Hay la auditoría interna de primera parte, tenemos la auditoría externa, que es la de segunda parte, y tenemos la auditoría de certificación. ¿Qué es la auditoría interna de primera parte? La auditoría interna de primera parte es la que realiza la misma organización a través de su propio sistema de gestión. ¿Quién realiza este tipo de auditoría? Los auditores internos. Los auditores internos son los que realizan este tipo de auditoría. ¿Sí? La parte, en este caso, la auditoría interna de primera parte. De ahí tenemos la auditoría externa de segunda parte, ¿cierto? ¿Quién la realiza? Ahí la realizan, en este caso, pueden realizar los clientes o los proveedores, en el cual ellos tienen su equipo auditor dentro de lo que es el sistema de gestión establecido, en el cual van a realizar la visita y van a tomar o levantar información. Y tenemos, por último, la auditoría de certificación, que es la auditoría de tercera parte. La auditoría de certificación consta ya en obtener, en este caso, la certificación del sistema de gestión. Y esto lo realiza organismo de certificación. Sería, en este caso, son auditores, el auditor líder, un auditor líder con su equipo de auditoría, ya en este caso debidamente acreditado y certificado, van y realizan el levantamiento de información en una auditoría y ya dan su veredicto y ya se realiza lo que es la certificación del proceso en este caso en la actividad económica correspondiente, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Asimismo, hay otros dos tipos de auditoría, que son la auditoría de suficiencia y la auditoría de conformidad. La auditoría de suficiencia es también llamada auditoría del sistema. Es una auditoría documentaria o de gabinete. Es decir, lo que quiere demostrar, en este caso, es la revisión de toda la documentación, ¿cierto? Y que haga cumplir, en este caso, el procedimiento de la norma. Si es suficiente. Y lo otro, la de conformidad, es la implementación. Es la que busca establecer dónde se ha entendido o implementado el sistema. O sea, como le mencionaba, yo puedo implementar el sistema de repente en un solo proceso o en una área definida, ¿no? No tanto como voy a implementar el sistema de gestión en toda la planta, ¿no? Entonces, por eso, ahí vemos ya si esa área donde se ha establecido cumple con, en este caso, con los criterios establecidos por la norma. ¿Cuáles son las características que debe tener una auditoría? ¿Cuál es? Una auditoría es sistemática. ¿Por qué sistemática? ¿Por qué? Porque es un conjunto de procedimientos y pasos lógicos y organizados. Es decir, tiene una secuencia establecida. Por eso se dice que una auditoría es sistemática. Otro, la auditoría es independiente. ¿Por qué es independiente? Porque la persona que realiza la auditoría, en este caso el auditor, ¿ya?, pierde toda relación con la entidad auditada. Es decir, no tiene ninguna relación. Es decir,
es como decir una persona ajena al sistema. ¿Con la finalidad de qué? De que sea objetiva e imparcial. ¿Ok? Otra característica que tiene la auditoría es que es documentada. Y cuando hablamos de documentada, ¿qué cosa quiere decir? Que es evidenciable y tangible. Es tangible. Yo voy a poder evidenciar y voy a poder demostrar todo lo que yo he encontrado. ¿Eh? La auditoría es evidenciable, bueno, es igual, en este caso similar a documentada, porque ya hay registros, hay declaraciones, hay manifestaciones, información, de acuerdo al criterio, información que puede recabar según el auditor, o el criterio del auditor, ¿no? ¿Sí? Y siempre son verificables. Y la última característica es criterios de auditoría. ¿Por qué? Porque ya existe una norma establecida de auditoría, hay un grupo de políticas, procedimientos, manuales, requisitos, ¿ya? Que se comparte, en este caso, dentro del equipo auditor y evidencia de que se ha realizado según los pasos establecidos. Entonces, esa es la característica principales que tiene, en este caso, una auditoría. Asimismo, la auditoría tiene principios. Hay principios de auditoría. Y cuando hablamos de los principios de auditoría, hablamos en primer lugar de la integridad. El auditor tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser una persona profesional, que tenga todos, en este caso, que cumpla todos lo que son sus regímenes de ética, ¿no? Sus regímenes de ética. Otro principio de auditoría, en este caso, que es una presentación ecuánime, es decir, la obligación de informar siempre con veracidad y exactitud. Otro principio de auditoría es que tiene que tener un cuidado profesional, que esta persona siempre tiene que, en este caso, tener un buen juicio y tiene que ser imparcial al auditar, ¿no? O sea, debe de centrarse directamente en lo que son los objetivos principales de la auditoría. El otro principio es la confidencialidad. Y cuando hablamos de la confidencialidad, hablamos sobre, en este caso, la seguridad de la información. Otro, hablamos de la independencia. El auditor, habíamos hablado que el auditor era independiente, no estaba ligado con ninguna en este caso, de ninguna forma, a los principios de la empresa, ¿no? Para que pueda realizar, en este caso, su auditoría de una forma objetiva. Otro principio, que su enfoque siempre va a ir basado en la evidencia. Es decir, todos los resultados tienen que ser fiables y tangibles mediante un método sistemático. Es decir, yo no puedo decir, por decir de que existe o no existe una no conformidad si yo no tengo la evidencia. Si yo tengo que demostrar la evidencia para poder, en este caso, demostrar si es que existe o no existe una no conformidad. Otro, que el enfoque también es basado en el riesgo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo, mediante esta información, yo voy a determinar cuáles son sus puntos críticos y cuáles van a ser, en este caso, las medidas de control establecidas. ¿Okay? Entonces, esos serían los principios de auditoría. Bueno, entonces, seguimos hablando de los principios de auditoría. Vamos a ver quién realiza la auditoría, en este caso, ¿no? ¿Quién realiza la auditoría? El auditor. ¿Y quién es el auditor?
El auditor es una persona calificada para planear, conducir auditorías de acuerdo a un estándar. Acá hay algo importante. Que el auditor, los auditores siempre se encuentran calificados, certificados y registrados. Existe un registro de auditores. No cualquiera puede auditar. Y esos están en una base. Tienen un certificado donde indican que han llevado el curso, en este caso de auditor, el curso aprobado, y hay un número de registro que es trazable según la empresa certificadora, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que estas personas sí se encuentran registradas. Ahora, para ser auditor no solamente es cuestión de llevar el curso, sino que tienen que tener la educación necesaria, y cuando hablamos de educación, nos referimos al conocimiento del proceso. No vamos a llevar a una persona que desconoce todo el sistema, ¿no? El proceso, más que todo el proceso productivo que va a auditar. Tiene que tener una experiencia laboral y auditorías, bueno, un estándar de auditorías, hay que tener auditorías previas. Y también la formación, y cuando hablamos de la formación, hablamos de la formación específica como auditor, ¿no? Por eso hablábamos de la calificación. ¿Cuáles son los atributos que tiene un auditor? El auditor, como habíamos mencionado también, tiene que ser una persona ética, una persona imparcial. Tiene que ser una persona segura de sí mismo, que sepa qué cosa es lo que está trabajando. Tiene que ser una persona observadora, porque todo se ve, en este caso, una auditoría se basa en la observación. Tiene que ser una persona perceptiva. Debe de estar atento a todas las evidencias, a toda la recepción de información, y poder ya ir, en ese caso, proyectándose y ver de repente si es que existe o no existe una no conformidad. Tiene que ser una persona de mente abierta. Y cuando nos referimos de mente abierta, nos referimos que no es una persona encajonada y centrada, sino que ve una serie de, en este caso, de oportunidades para, en este caso, el levantamiento de información, así como la implementación de sistemas de control. Tiene que ser una persona tenaz y persistente. Cuando hablamos de la tenacidad y la persistencia, ¿qué cosa quiere decir? Que tiene que estar ahí pendiente hasta conseguir la información o hasta conseguir la evidencia. Y lo he dejado al último, pero no es menos importante, la persona tiene que ser muy diplomática. Es decir, tiene que saber el manejo de personal y el manejo de relaciones interpersonales. Es decir, tiene que ser una persona empática. Si el auditor no es una persona empática, cabe el riesgo de que no llegue en este caso al trabajador, y no le dé la información correspondiente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades del auditor? En primer lugar, la primera responsabilidad que tiene el auditor es planificar y llevar a cabo las auditorías conforme lo acordado. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Otro, perdón, debe de documentar las observaciones. Debe de documentar todo lo que pueda, en este caso, recibir o evidenciar, debe de documentarlo. Otro, informar los resultados. El auditor informa los resultados a la alta dirección, sea
en este caso, sea el resultado que sea. Pero tiene que informar y tiene, en este caso, que evidenciar cada uno de ellos. Verificar la eficacia de las acciones correctivas. Si se ve o recomienda una acción correctiva, tiene que, en este caso, confirmar o verificar de que sea eficiente y que realmente controle esa no conformidad. Otro, conservar y salvaguardar la documentación de la auditoría. Es decir, tiene que ser una persona reservada. ¿Ya? Y por último, cooperar y apoyar la responsabilidad del SIG, ¿no? Es decir, apoya y coopera al responsable del sistema de gestión integrado de la empresa, ¿no? Entonces, es el que va a estar siempre en apoyo a ese equipo auditor, ¿no? Okay. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la auditoría? Como nosotros sabemos, para realizar una auditoría tenemos varias etapas. La primera etapa es la preparación, la segunda la ejecución, el informe y el seguimiento, ¿cierto? Dentro de esto, tenemos que ver que dentro de lo que es la etapa de planeación hay que definir el enfoque, el alcance y la elaboración del programa de trabajo, ya como lo hemos visto anteriormente. En la etapa de ejecución, ya vemos propiamente el desarrollo y la ejecución de las pruebas de auditoría. Ahí es donde nosotros levantamos y tomamos las evidencias. Y la etapa de finalización es cuando nosotros hacemos ya el análisis, la evaluación de continuidad y, en este caso, la entrega del informe. Entonces, estas son las etapas de la auditoría. Vamos a ver, en este caso, cada una de ellas. Bueno, cuando iniciamos la auditoría. Si iniciamos la auditoría, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que ya tener definidos los objetivos y el alcance y los criterios de la auditoría. Es decir, ¿dónde queremos ir? ¿A qué queremos llegar? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Se sugiere que sean temas muy específicos. Lo otro es la revisión de la documentación. ¿Sí? ¿Y qué se recomienda? Se recomienda revisar la información previa a la auditoría. Es decir, si yo voy a hacer la auditoría a una entidad, yo tengo que tener ya la información previa para poderla revisar y yo, en el momento que yo estoy en campo y voy a realizar la auditoría, ya saber qué preguntar o dónde yo puedo encontrar algún tipo de evidencia o algún tipo de no conformidad. ¿Sí? Yo ya voy a ir viendo previamente eso. Para eso yo voy a estar revisando los manuales, los procedimientos, los instructivos, el proceso, y así yo voy a ver y voy a ir guiándome cómo va a ser mi actividad dentro de la auditoría. Posteriormente ya veo la preparación del plan de auditoría, ¿no? O sea, ya habiendo revisado la información previa, entonces yo ya hago mi bosquejo y hago mi plan, ¿no? Donde, ¿qué vemos? Vemos el objetivo y el alcance de la auditoría, vemos los lugares y las fechas que vamos a realizar. Hablamos de los recursos, es decir, la cantidad de personas que vamos a utilizar o se va a emplear para la realización de la auditoría, ¿no? Los criterios de la auditoría, es decir, en qué está enmarcado o enfocada la auditoría. ¿Cuáles son los integrantes del equipo auditor? Es decir, ahí ya se especifican quiénes son. Así como el cronograma de las actividades y las tareas asignadas por cada integrante del equipo auditor, ¿no? Entonces, ahí vemos cada uno de ellos. Asimismo, también dentro de la preparación de la auditoría, del plan de auditoría, se indica cuáles son las fechas
de las reuniones de retroalimentación, es decir, las reuniones donde se va de repente entrevistar nuevamente con algún equipo de la implementación del sistema de gestión de la empresa. Se dice las características de la reunión de apertura y la fecha de la reunión de cierre. Entonces, ahí se indica cada uno de ellos, están inmersos en el plan de auditoría. Bueno, cuando se realiza la auditoría, en este caso, tenemos que tener instrumentos para la recolección de datos. Y cuando hablamos de los instrumentos de recolección de datos, hablamos de las listas de verificación. Es decir, mi checklist, ¿no? Cómo yo voy a hacer mi verificación del cumplimiento de lo que es el sistema de gestión. Entonces, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que estas listas de verificación, en primer lugar, tienen ciertas características. Son material de apoyo para hacer una entrevista o para entrevistar al auditado. O sea, me va a dar como una ayuda a memoria. Me va a brindar una estructura dentro de lo que es la evaluación, es decir, me va a dar el orden de las preguntas, o sea, dentro de lo que es una secuencia lógica. Asimismo, me va a permitir despersonalizar la auditoría. ¿Y eso qué significa? De que yo voy a tener preguntas específicas, ya no voy a estar inventando ni voy a estar improvisando. Ya hay un sistema, hay una línea de trabajo. Eso también me va a ayudar a administrar mejor los tiempos. ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener tiempos definidos para cada pregunta. Y lo más importante, que me brinda uniformidad en el proceso. Quiere decir que todos los auditores van a utilizar el mismo instrumento, por tal motivo van a hacer las mismas preguntas y van a seguir las mismas líneas de trabajo. Bueno. Dentro de la realización de las auditorías, ahí hablamos vemos lo que es la reunión de apertura. En la reunión de apertura es donde se va a presentar el equipo auditor. Aparte de que se presenta el equipo auditor, se va a describir todo el proceso, se va a dictar o se va a mencionar todo lo que se va a realizar en la auditoría, cuáles son las áreas, las fechas, cuáles son los objetivos, todo. Las fechas de cierre, ¿cierto? Cuándo van a ser las reuniones, etc. De ahí sigue la reunión. Dentro de la realización de actividades está la reunión de enlace con los auditores. Es la reunión donde el equipo auditor, ¿ya? Se junta junto con los equipos integrantes del sistema de gestión de la empresa. Y en este caso, van a tomar acuerdos, van a acordar ciertos lineamientos, van a homologar procesos, etc. La tercera reunión que está dentro del programa es la reunión de retroalimentación, en el cual es la reunión donde el equipo auditor se reúne con el equipo de la alta dirección y manifiesta lo evidenciado hasta ese momento y hace ciertas preguntas o ciertos cuestionamientos que pueden haber encontrado en el momento de la auditoría, ¿no? De repente algún punto crítico o de repente algún sistema de control que todavía no se encuentra eficiente o parcialmente implementado. Entonces ahí es donde se van a preguntar ese tipo de sistemas. Y por último tenemos la reunión de cierre, que la reunión de cierre es en el cual ya se presentan las evidencias generadas posterior a la auditoría. Bueno, al realizar una auditoría, como nosotros sabemos, la auditoría se realiza in situ, ¿no? O sea, dentro del ambiente de trabajo.
Y se van a, en este caso, van a converger 4 componentes fundamentales. Que hablamos in situ, ¿no? La documentación, el personal, el proceso y los materiales y equipos. Ahí tenemos toda esa información in situ. Todo lo vamos a tener ahí en convergencia. Por tal motivo, nosotros tenemos que observar cada uno de ellos. Vamos a tener, en este caso, que especificar qué cosa es lo que estamos haciendo. Algo importante, si nosotros vamos a trabajar in situ, vamos a estar en contacto directo con el trabajador o con la persona que nosotros vamos a realizar la auditoría. Por tal motivo, la comunicación asertiva me va a asegurar una buena auditoría. Es decir, la empatía que yo pueda demostrar, la manera que yo voy a dirigirme, en este caso, al auditado, mi actitud hacia él, es algo muy importante y que en realidad me brinda las condiciones propicias para que sea una buena auditoría. Bueno, al haber ya realizado, o en este caso, el proceso de inspección o de auditoría, yo voy a generar cierto tipo de hallazgos. Y como se mencionaba, los hallazgos van en contraste con la norma, ¿no? O sea, yo tengo mi norma, yo tengo que ver si se cumple o no se cumple la norma. Un hallazgo que podemos encontrar es, en este caso, la no conformidad mayor. ¿Qué es la no conformidad mayor? Es la ausencia o el fallo de la implementación o la manutención del requisito. ¿Qué cosa quiere decir? Que no se cumple, que no existe, no he implementado el requisito, ¿cierto? Entonces, si no existe eso, entonces yo ya hablo, en este caso, de una no conformidad mayor. También se puede considerar si yo creo una duda sobre la calidad de la organización, ¿sí? En este caso, de ese proceso. Si yo veo de que hay una falla grave dentro de lo que es la implementación de ese proceso, yo puedo decir de que hay una no conformidad mayor. Pero siempre, como les repito, tiene que generarse o tiene que haber una evidencia. La evidencia no tiene, la evidencia lo tiene mal hecho, la evidencia está parcialmente, la evidencia no hay capacitación, la evidencia desconocimiento. Sí, hay una evidencia tangible que yo voy a poder, en este caso, registrar. La otra etapa, perdón, la otra generación de hallazgo es la no conformidad menor. Y cuando hablo de una no conformidad menor, hablo ya no de un incumplimiento, sino hablo de una debilidad. Una debilidad, es decir, algo muy, muy, muy parcial, muy ligero. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una no conformidad menor, existe el registro, pero de repente lo han llenado parcialmente. Existe el registro, pero de repente faltan algunos datos esenciales. O otra conformidad menor es el personal ha sido capacitado, pero no ha sido evidenciado de manera correcta. O ha habido confusión de fechas, etcétera, ¿no? Ahí hablamos, en este caso, de no conformidades menores. Y esto me va a generar, pues, dudas en cuanto a la capacidad del sistema para alcanzar, lógicamente, sus objetivos y sus políticas. Y la otra generación de hallazgos es la observación. Ya esos son pequeños hallazgos que no merecen la atención de la organización, pero eso no significa de que no sean importantes. Son hallazgos en el cual no van a afectar, en realidad es ese, no afectan de manera sustancial el sistema de gestión de calidad, ¿no? O sea, son cosas muy superficiales.
que en realidad, cosas que se encuentra ahí, bueno, no afectan de manera grave. Bueno, entonces, ¿nosotros qué cosa hacemos? Al realizar la auditoría, nosotros vamos a detectar, ¿qué cosa vamos a detectar? El hallazgo. Y al detectar el hallazgo, ¿qué puede ser? Una no conformidad, o no conformidad mayor, no conformidad menor, o puede ser una observación. ¿Y esto qué implica? Implica una corrección. Claro, una acción correctiva, si es, si le corresponde, o una acción ya preventiva en el caso de que todavía no suceda. Esto también genera un análisis de causas, ¿cierto? Este análisis de causas ya me da qué cosa es lo que yo debo de hacer como acción correctiva, y posteriormente veo la eficacia de esa acción para, en este caso, el cierre o el levante de la no conformidad. ¿Cuáles son las no conformidades más comunes? Siempre tenemos ciertos aspectos. Las no conformidades más comunes que tengo: documentos obsoletos, ¿sí? Que ya han vencido, porque sabemos que la documentación tiene que revisarse y validarse cada 2 años o cada año según el sistema. Procedimientos que no cumplen o están desactualizados también, cuando no hay una actualización de ese proceso cuando yo he hecho una maquinaria. Controles operacionales que no se cumplen o no se han implementado, también importante. Registros incompletos o sin implementar, eso es lo que mencionaba como ejemplo. Tengo el formato y no he hecho completamente el llenado. Legajos de personal incompleto, si tengo la relación de mi personal, pero no está actualizado. Contratos que no se cumplen en todas sus cláusulas. Ya entraría ahí en lo que es la parte de seguridad y salud del trabajo también. No se evalúan los subcontratistas, es decir, no están alineados o homologados dentro del sistema de gestión. Hay criterios no homogéneos de control. Se, se controla, en este caso, el sistema de una manera artesanal o sin un procedimiento adecuado. Fechas de calibración vencidas cuando ya tenemos equipos o instrumentos de precisión que no han sido calibrados o no han sido verificados. Entonces, ahí también tenemos problemas. Falta de eficacia en la atención de encuestas de satisfacción de clientes. Si hablamos de un sistema de gestión de calidad, tenemos que hablar sobre el feedback, bueno, que mencionamos, es decir, que el cliente opina. Entonces, muchas veces ahí está pues el libro de reclamaciones, o de repente algún otro sistema de comunicación o atención de encuestas del cliente hacia el proveedor. Bueno, no hay registros en el proceso de producto no conforme. Si yo tengo productos no conformes, tengo que registrarlo, tengo que evidenciarlo y tenerlo en un cuaderno. Productos o registros almacenados en condiciones inadecuadas. Ahí hablamos ya de condiciones de fechas de vencimiento. Tenemos que ver y actualizar todo lo que son el sistema de almacenes. No hay apoyo en la gerencia del sistema de acciones correctivas y acciones correctivas inadecuadas. Esas son, en realidad, las no conformidades más comunes que se pueden presentar dentro de lo que es el sistema de gestión. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tengo no conformidades? ¿Cómo yo las voy a levantar? Entonces, como habíamos visto en el cuadro anterior, lo primero que vamos a hacer es el análisis de causas. Yo tengo mi no conformidad. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? ¿Por qué? Tengo que analizar mi causa. Después que yo he analizado mi causa, ¿cierto? Yo voy a ver qué medida de control sería la más eficiente.
y si esta medida de control es viable. Habíamos hablado de viabilidad, si es viable para lo que yo, para mi realidad, ¿no? Para mi industria. Entonces, si es viable, yo ya la aplico, realizo, en este caso, la implementación del sistema de control, verifico su eficiencia y de ahí recién es donde yo levanto mi no conformidad. Si voy a evaluar, en este caso, la eficiencia de mi no conformidad. Esos serían, en este caso, los pasos para el levantamiento de una no conformidad. Entonces, siempre hay que revisar la eficiencia, en este caso, de las acciones correctivas, y bueno, y si es necesario, llegar a cambios del sistema de gestión de la calidad. Bueno, por último, todas las acciones correctivas deben de ser apropiadas, según los efectos que generen las no conformidades que han sido encontradas. ¿Qué cosa quiere decir? De que tienen que ser las precisas para levantar esa no conformidad. Si no, la no conformidad se va a mantener dentro de lo que es el sistema de evaluación del sistema de gestión. Muy importante que tenemos que siempre conservar la información documentada como evidencia de las no conformidades. Es decir, yo levanto mi no conformidad, no me voy a deshacer de ese registro, sino lo voy a mantener. ¿Por qué? Porque eso me va a evidenciar o me va a ver cuáles son las acciones que yo he aplicado, cuáles son los resultados que he obtenido y también ver su grado de eficiencia de la misma. Bueno, con esto estaría ya culminando la presentación. Si tienen alguna pregunta, estoy presto para responder. Muchas gracias. Estimado profesor, en el chat hay una pregunta de Jessica. Dice que si los formatos deben de salir necesariamente de un procedimiento o se puede tener un formato en procedimiento. No, es recomendable que los formatos se encuentren estandarizados, se encuentren visados y casi siempre están dentro de los procedimientos. En el procedimiento tiene que estar aprobado y visado el formato. Eso es lo que se recomienda dentro del sistema de control, porque si no, cabe la posibilidad de que cada uno utilice un formato independiente para un determinado registro. Por eso, en el procedimiento se estipulan los formatos. Profesor, hay otra pregunta. Nos dice Sheila. Los De que si responsables del sistema de gestión se encargan de realizar todos los formatos de todas las áreas. Bueno, en realidad ellos se encargan de, de validarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces los formatos, ¿quién conoce más el procedimiento? El trabajador. Entonces, el trabajador, junto en este caso con el supervisor de la actividad productiva, va a ver cuáles son los datos que se van a realizar. Los datos básicos que se tienen que recolectar para tener la información. Entonces, ¿qué pasa? Con esa información de los datos, esa tablita o ese número, van a pasar, en este caso, a los responsables del sistema de gestión para que le den, ¿qué? Ya todo lo que es la formatería o el diseño, en este caso, de gestión de calidad, porque yo puedo darle una tablita de Excel, ¿no? Una tablita de Excel con mi nombre, apellido, de repente hora de ingreso, hora de salida, temperatura inicial, temperatura final, hora, ya, etcétera, ¿no? Pero yo le doy esa información. Entonces, los responsables de SIC, ¿qué cosa hacen? Ya ese cuadrito lo colocan y lo estandarizan a su formato de calidad, ¿no? No son siempre los responsables de realizar todos los formatos. Ellos más que todo hacen la estandarización y la estandarización al sistema, en este caso al formato del sistema, pero no son los responsables de decir qué información falta, qué información hay o no hay, ¿no? Eso lo hacen, en este caso, cada uno dentro de su proceso productivo.
Profesor, hay una duda más en el chat. Correcto. Por eso se llama auditorías internas. La auditoría interna la puede realizar un personal en la empresa que ha llevado el curso de auditoría, siempre y cuando no sea en su mismo ambiente de trabajo. Quiere decir, a lo que me refiero es en su misma sede. Si ella trabaja, pongamos, esta persona trabaja en la zona de almacén, no puede hacer una auditoría interna en almacén, tiene que hacerla de repente pues en secretaría, en dirección o de repente en planificación, etcétera, en otra área que no sea la de él, pero sí puede realizarlo en la empresa. El problema es que si realiza la auditoría, su auditoría interna en su misma área, va a ser juez y parte, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Se pierde un poco de objetividad. Pero hablamos de la misma área de trabajo. En otra área de trabajo sí está permitido. Bien, estimados participantes, ¿alguna otra duda o consulta que puedan tener? La realizan por los comentarios o también alzando su mano, por favor. Y si en todo caso no habría dudas, también. Bueno, parece que ya no. Bueno, estimados participantes, muchas gracias por haber asistido a esta tercera clase de implementación de sistemas integrados, o SIS, como también las conocen. Hemos podido conocer, ¿no?, bastante sobre ello, las auditorías también que he estado escuchando, y sobre todo su información actualizada que ha tenido el ingeniero, de verdad que bastante interesante. Y por eso también se le agradece mucho a usted, ingeniero, por brindarnos estas clases que son súper didácticas. Muchas gracias nuevamente, ingeniero. También informarles que por acá voy a estar pasando el link de asistencia y de la misma manera por el grupo de WhatsApp. En caso de las personas que no puedan registrar su asistencia por acá o por el WhatsApp, me avisan personalmente. Yo soy la que estoy enviando los mensajes del grupo. Y también informarles ahora que hemos aperturado la promoción de pronto pago, que es de 90 soles, en la cual puede usted ir invirtiendo desde los 30 soles y lo demás lo puede pagar en la siguiente clase hasta culminar también su evaluación. También informarle que este paquete de acreditaciones consta de un diploma, más la constancia de estudios, más el material que es 100% gratuito y las clases que son grabadas ilimitadas. Alguna duda o consulta que tengan acerca de ello, también lo pueden realizar a través de acá, del Meet, o también tienen mi número personal para que puedan ahí comentarme sus dudas, ¿no? Y yo gustosa de poder atender a cada uno de ustedes. Recuerdan que nosotros estamos para darles el soporte académico correspondiente.